Jenny, déjame que hoy te sorprenda con unos elementos que son los siguientes. ¿Qué te parece si te digo que lo explícito de los contenidos actuales nos roban la imaginación y la visión? ¿Qué te digo si vivimos en una vida aleatoria, random, que nos afecta mucho a la razón y cómo entender las cosas y tener un espíritu crítico? Y por último, vamos a meternos en el mundo de Carl Jung y de Ana Ibáñez, una científica que nos va a hablar de cosas sorprendentes del cerebro y el corazón. El podcast de la sensibilidad y la visión, desde la razón y la ciencia al arte y la magia. Nos encontramos una serie de situaciones que generan mucha confusión. Yo creo que todos los oyentes, tú especialmente, te vas a ver reflejado, porque son cosas que si estás vivo, estás en el presente y estás en este mundo, de alguna manera o de otra, seguro que te afectan. Y hay algunas afectaciones que son muy graves, porque tienen consecuencias bastante negativas, como depresión, falta de motivación, desorientación vital. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos y vamos a ir desgranando poco a poco qué situaciones provocan fundamentalmente una crisis en la imaginación, que se traduce en una falta de visión. Y esto se produce, entre otras cosas, por algo muy concreto, por el exceso de contenidos explícitos. ¿Cómo es eso, Charlie? Pues si miramos la realidad y la comparamos con el pasado, podemos ser conscientes de este cambio tan radical que por el hecho de vivir en el presente perdemos un punto de referencia. A ver, Jenny, si te ves reflejada en todo esto que te voy a contar. Vale. Empezaremos por lo que yo sé. Como productor musical me ha tocado convivir con los artistas y a veces es un reto tener que explicar a los artistas qué es ser artista. Y es algo aparentemente contradictorio. Pero ¿qué es lo que nos hace perder la noción de la representación? Porque doy por hecho de que el arte es una disciplina basada siempre en la representación. Y mi experiencia personal para entenderlo fue una situación con mi hermano. Éramos pequeños, recuerdo que aún vivíamos en casa de nuestros padres y yo vivía en la misma habitación que mi hermano Juan, mi hermano mayor. Él hizo un viaje a Bélgica y trajo como recuerdo un póster del pintor Magritte, del pintor surrealista. Genial. No sé si conoces este cuadro. Es un cuadro en el cual se ve una pipa y pone «Cézanne c'est una pipe». Sí. Y súper conocido. Pues imagínate la discusión con mi hermano diciéndole, pero si es una pipa, ¿por qué ponen que no es una pipa? Y mi hermano me decía, pero es que no es una pipa. Yo, ¿cómo que no? Es una pipa. Y mi hermano, no es una pipa. Sí que es una pipa. Incluso yendo a mi madre, mamá, dile a Juan que es una pipa. ¿Y sabes lo que me dijo mi hermano? ¿Qué te dijo? Ah, es una pipa. Pues agarra y fúmatela. Me quedé a cuadros y dije, ¿cómo? Es verdad. Y me dijo mi hermano, claro, no es una pipa, es la representación de una pipa. Lo que pasa es que el artista es tan bueno que has perdido la noción de la realidad. Okay. Y es cuando el punto de partida, es decir, si el artista es muy bueno, tiene que parecer que el personaje es real y que la situación es real, y es cuando tú te metes en ella, es cuando empatizas, cuando te emocionas. Y te voy a poner el ejemplo de un amigo mío que es actor. Okay. Me lo encontré por la calle, él venía de hacer una serie de estas, lo que aquí llamamos culebrones, que son esas telenovelas. Súper taquilleras de la tarde, que nadie se pierde. Y le vi con una sonrisa de felicidad, y digo, ¿pero qué te pasa? Y dice, estoy súper contento. ¿Sabes lo que me ha pasado para que veas lo contento que estoy? Cuéntame qué te ha pasado. Pues resulta que él estaba haciendo una telenovela de estas, hace el personaje del malvado. Imagínate si lo hace bien, que en la calle le paran las mujeres mayores, las ancianas, y me dijo que una señora con un paraguas le pegó, diciéndole, no pero qué malvado que eres. Y él pensó, wow, me ha confundido a mí con el personaje. Es decir, es la idea de que lo ha hecho muy bien, de que ha hecho perder la noción. De todas maneras, no siempre esto ha sido de esta manera, y quizás una situación también que nos pueda parecer como llamativa
es que en el mismo medio, en la actualidad, no en el pasado, sino en la actualidad, nos llegan a la vez elementos de la realidad y elementos de la ficción. Quizá el ejemplo más claro sea la televisión. Uh-huh. En la televisión hay visiones de la realidad, o de lo que tendría que ser la realidad, que es un noticiero, o el testimonio de una persona, los reality shows que decían, uh-huh. El testimonios personales, pero también hay películas, hay obras de teatro, hay series. Sin embargo, en la sensibilidad del espectador de la televisión, hasta cierto punto, sabe distinguir lo que son las noticias de lo que es una película. Uh-huh. Pero imagínate en la actualidad, que en el YouTube, en las redes sociales encontramos noticias falsas, uh-huh. Encontramos testimonios, encontramos elementos de comunicación de artistas que exponen aparentemente su vida privada como elemento promocional. Eso llega un momento que tú no sabes si creértelo. Incluso hay ocasiones en que hay plagios. Y campañas virales que te hacen pensar que hay una realidad y luego todo era un anuncio. Uh-huh. Entonces yo creo que si por un lado los creativos de las agencias de comunicación ven el poder de influencia de confundir la realidad con la ficción, eso de alguna manera puede provocar también una gran desorientación. Y este pequeño drama lo tenemos los artistas, porque yo como coaching artístico debo de recordarle a los artistas que aunque el marketing diga que el branding, es decir, la imagen, los valores que transmiten, han de ser un reflejo de su personalidad, esto hasta cierto punto no es ni siquiera sano. Y lo primero que recomiendo a un artista es que se invente un personaje, y precisamente la palabra personaje viene de las máscaras que se utilizaban en el teatro griego, y curiosamente esas máscaras se utilizaban como cajas de resonancia. Es decir, la utilidad de las máscaras era, ante la falta de un sistema de amplificación, la resonancia de la máscara amplificaba la voz, pero claro, no podías poner a una persona una caja en la cara y pretender que representara un personaje de una obra. Y les llamaron personaje porque cada una tenía como un gesto en la cara. Uh-huh. Supongo que tenemos el icono de las dos máscaras griegas, de la sonrisa y el drama y el llanto, sí. Uh-huh. La comedia y el drama. La tragedia. Exacto. Uh-huh. Y cada personaje que salía, el público entendía lo que representaba por la máscara. Y la palabra personaje viene del latín personare, para sonar, para amplificar. Y la máscara evoluciona al uniforme, al disfraz. Y aquí hay una cosa que me toca mucho, porque hay un aria de Puccini en la obra El Pagliaccio, que es la escena del aria del Viste la Giuba. Y es el payaso que narra la liturgia de maquillarse como payaso, poniéndose el disfraz, y que automáticamente se pone en la tesitura del personaje. A mí eso me emociona mucho porque para mí es muy necesario. Yo cuando tengo un show en directo y tengo que interpretar emociones tocando el instrumento, pocas veces coincide la carga emocional del repertorio con mi momento emocional. Uh-huh. Y de alguna manera tengo que renunciar a mi momento emocional. Y la vía, el mecanismo para ponerme en la tesitura de la emoción del repertorio es el disfraz. Y eso de ponerte delante del espejo con esas luces, uh-huh. El ponerte el vestido para actuar, el maquillarte, a mí me pone en la tesitura emocional. Y lo vinculo con algo que está ocurriendo ahora en TikTok. Okay. Ahora está de moda en TikTok adolescentes que mientras se maquillan te cuentan un drama personal. Uh-huh. Y sale como noticia, ¡wow! Esto es novedad actual. Digo, no, esto ya Puccini lo encuentras, sí. Porque en el personaje del payaso que se maquilla, cuenta el drama de que su mujer le es infiel, toda la gente lo sabe, él ha sido el último en enterarse, uh-huh. Y esto en Italia, que tenéis que saber que eso es un drama, al ser un cornuto, sí. En Italia es todo un drama personal, pues el drama de él de salir a la escena y que se rían de él, pero claro, él es un payaso. Se han de reír de él. Claro. Esa contradicción del drama personal es muy fuerte. Es durísimo, pero él cómo lo solventa con el disfraz. Con el disfraz, la máscara. Y eso hace que yo, por ejemplo, en el coaching artístico, para que los artistas, ante la sobreexposición, porque Jenny piensa que un artista, ¿sabes la de comentarios que le ponen en las redes?
de una presión mediática, incluso de sus más cercanos, ¿no? Claro, es que le llega el feedback, las opiniones de todo el mundo, y eso te puede afectar muchísimo. La autoestima, la seguridad, tu capacidad para interpretar. Incluso la concepción con la que te percibes tú mismo. Totalmente. ¿Y sabes cuál es el tip, el truco que doy? Créate un personaje y no te lo creas. Ok, perfecto, buenísimo. Y cuando llegues a casa, cuelga el personaje en el perchero de casa y a partir de ahí eres tú. Evidentemente tiene que tener un encaje el personaje, especialmente en los músicos, con tu identidad. Pero afortunadamente, el artista de verdad tiene una personalidad poliédrica. Tiene muchas caras y en un momento dado tienes que apostar por una de ellas para un momento emocional de un repertorio. O dicho de otra manera, el artista tiene que tener una esencia camaleónica. Saber adaptarse a los medios. Para sobrevivir. Es decir, te mimetizas con el entorno para sobrevivir. Pues yo de alguna manera soy un camaleón porque me tengo que mimetizar con la emoción del repertorio. Y yo no estoy renunciando a mi identidad. Ni a tu emoción. Para nada. Es decir, las emociones los artistas las guardamos en un baúl. Tenemos un fondo de armario de emociones y las llamamos. Tenemos esa capacidad. Y eso me parece fantástico. Es maravilloso. Y yo creo que al ser uno espectador, yo creo que eso se siente. Y es parte de la magia del arte. Claro, es la esencia de la conexión. Yo no puedo actuar si no hay una conexión. Es decir, si yo no actúo por incontinencia. Necesito el reflejo de esa conexión. En la realidad actual, a veces se siente el uniforme como una cuestión identitaria, pero para mí es una cuestión fundamental. Y eso incluso a nivel social tiene una utilidad, que es el caso de los uniformes. Y nos encontramos que, por ejemplo, el uniforme, el vestido oficial de los jueces, de la policía, lo que hace es anular al individuo y pasar a representar la autoridad. Por lo que realmente quien te juzga no es una persona, sino que es un juez. Y la forma como de representar ante la sociedad la importancia de entender la figura de un juez tiene que estar uniformada. Pero también encontramos los uniformes para anular el ego. Y eso en la actualidad es fundamental cuando se trabaja en equipo. Encontramos un individualismo extendido en la medida en que todo el mundo ya tiene su móvil, tiene su portátil. Parece que no hay la necesidad social de estar presentes con otros elementos y hay una transformación, desaparece el nosotros para convertirse en el yo, en el individuo. Y en el caso del trabajo en equipo, el uniforme pasa por anular el ego y aceptar que no eres distinto, sino que eres parte de un engranaje de un equipo y que el funcionamiento y la eficacia del equipo pasa porque tú hagas bien las cosas como engranaje y no como individuo. Al principio hubo una situación que me costó mucho entenderla. Yo estuve en el ejército, por la edad que tengo, me tocó pasar por el ejército, por el servicio militar obligatorio. ¿Y qué tal fue la experiencia? Te la voy a explicar porque me ayudó muchísimo a diferenciar dos conceptos que tenía muy confundidos, que era ser concreto y ser abstracto. Yo pensaba que era una persona concreta, que mis ideas, mis visiones eran concretas, pero no. Y un buen día, por la mañana, uno de los primeros días, por no decir el primer día, que llegamos al cuartel, el teniente, que era el encargado de la instrucción, nos manda a formar delante del barracón y nos dice: hoy iremos desfilando hasta el gimnasio. Atención, compañía en formación de tal, marchando, nos ponemos todos a caminar, desfilando en orden. Atención, compañía, giro a la derecha. Jenny, ¿te puedes creer que la mitad fue a la derecha y la otra mitad a la izquierda? No veas cómo se puso el teniente. ¿Pero ustedes qué hacen? Hemos dicho a la derecha, ¿por qué tú has girado a la izquierda? Es que no sé si dijo su izquierda o mi izquierda. Que no, que siempre que hables la tuya, que ya lo he dicho antes. Ya es que el gimnasio está a la izquierda, nadie te ha dicho que pienses. Si te digo gira a la derecha, gira a la derecha. Total. Segundo día. Compañía a formar. Hoy iremos desfilando hasta el campo de tiro. Compañía arte.
Y cuando dijo compañía a la derecha, el 60% giró a la derecha y el 40% a la izquierda. Total, que el último día, antes de la jura de bandera, cuando el teniente dijo compañía a la derecha, todos giramos a la derecha. Uh-huh. Ese día entendí lo que era ser abstracto y lo que era ser concreto. Antes éramos abstractos. Correcto. Cada uno se montaba su película. Muy relativa. Claro, ¿para qué girar a la derecha si el gimnasio está a la izquierda? Pero ¿qué ocurre? Que cuando manejas un equipo, si condicionas la visión de cada elemento al resultado, tendrás tantas visiones que es incapaz obtener un resultado. Uh-huh. Y aunque parezca mentira y aunque me pueda yo ganar un poquito una mala fama, yo a veces a mis alumnos o a los artistas que trabajo los mando a desfilar. Cuando veo que cada uno hace la suya, señores, vamos a hacer una terapia, no se me asusten. Uh-huh. Vamos a desfilar, ¿pero para qué? Vamos a distinguir entre concreto y abstracto. Okay. Y de repente te das cuenta que situaciones donde tú crees que no puedes aprender nada, porque yo cuando me tocó ir al ejército pensé, esta gente que me va a enseñar, pues resulta que no. Y ahí es la clave, es la visión. Uh-huh. Es, ante una situación que tú crees que no puede pasar nada... ¿Cómo la tomas? Claro. Uh-huh. Eso es la visión. Eso es lo que venimos aquí a aportar, de que surge la oportunidad para poder ver algo. Otro elemento que también llama la atención y que tiene que ver con la pérdida de visión son problemas acerca de lo explícito que pueda ser algo. Y aquí me encuentro una situación que se hace muy evidente. Me sorprende o me parece maravilloso que cosas que pensamos que nos ocurren solo a nosotros en el presente, ya los griegos, 300 años antes de Cristo, ya hacían una radiografía precisa y exacta de situaciones calcadas a la situación actual. ¿De qué estoy hablando? Del mito de la caverna de Platón. ¿Hemos cambiado tanto a través de los siglos o podemos seguir siendo casi los mismos? ¿Tú qué piensas? Es que para mí tiene una vigencia tan grande el mito de la caverna, uh-huh, y para mí es el reflejo, valga la redundancia, porque el mito de la caverna, sí, es un reflejo del exterior sobre la pared que hay al lado de una hoguera y se ven las sombras deformadas. Uh-huh. La gente se piensa que esas sombras es la realidad y entienden que esa deformación es la realidad. Uh-huh. Es lo que ocurre en las redes sociales. Total. Yo no me fío mucho de lo que aparece en las redes sociales. Completamente. Es una deformación de la realidad. ¿Pero qué ocurre? ¿Dónde aparece esto que te digo yo del problema de lo explícito? Cuando le digo a la gente joven, a alumnos o artistas con los que trabajo, que me parece fascinante que el mito de la caverna de Platón sea un retrato preciso de la actualidad, me dicen, no lo es porque no tienen móvil. Es ahí donde aparece lo explícito. Claro. Si no es exactamente la visualización hiperprecisa, no ven más allá de la situación. Y eso hace que, a través del arte, a través del teatro, ese valor de la representación tiene que incrementarnos nuestra visión. Tiene que permitirnos descubrir que la realidad está basada en muchas capas, la realidad es compleja y es asumible en la medida en que vamos arrancando esas capas, ir desvelando elementos que no se presentan en la parte más explícita. De ahí el poner en valor la visión. Uh-huh. Y que da como resultado una capacidad de imaginación. Correcto. Contenidos actuales que son hiperrealistas. Jenny, ¿tú sabes lo que ha avanzado el cine? Sonido inmersivo, o sea, quien no quiere sentirse dentro de una película ya es porque no quiere. Uh-huh. Y las escenas tienen unos detalles. He visto balas que van a cámara lenta, cómo revientan un cerebro y ves hasta las moléculas de todas, bueno, un hiperrealismo. Y yo pienso, ¿siempre ha sido así? Yo creo que no. Os voy a poner un ejemplo, bueno, dos ejemplos un poquito claros. Perfecto. Si hoy en día cuentas que una de las primeras películas, no sé si era de los hermanos Lumière, ahora me haces dudar, que era, porque la primera fue obreros saliendo de la fábrica, uh-huh, pero otras, siguiente fue la de un tren entrando a una estación. Sí. Y cuentan de que la gente... Se salió. Despavorida. Sí.
Y tú piensas, ¿pero cómo? En blanco y negro. Y sin sonido, nada. ¿Cómo se lo podían creer? Porque la gente tenía imaginación y tenía el tren en ese momento era real, claro, y los para iba ellos a atropellar. A día de hoy nadie se lo creería. Y te voy a poner el segundo ejemplo. Hay una película que cuando la vi de pequeño me fascinó, que es El hombre del brazo de oro, dirigida por Otto Preminger, que tiene como protagonista a Frank Sinatra. Y fíjate, es una película que habla de un yonki, habla de un heroinómano. De hecho, el nombre de El hombre del brazo de oro es por la cantidad de dinero que había gastado en chutarse la heroína. ¿Te puedes creer que en ningún momento se ve el consumo de droga y jamás se dice la palabra heroína? Bueno, era morfina lo que se metía. Pero todo el mundo lo daba por entendido. Claro. El cine no tiene que recurrir, o no recurría, a la tecnología actual para intentar reproducir de forma fiel, porque si lo contraponemos con Requiem for a Dream, que es una apología del consumo de las drogas, es que ves ahí hasta cómo se dilatan las pupilas. Total. Y le da como... Evidentemente le da un dramatismo, una crudeza, pero también ese carácter explícito, ya de forma recurrente, esa hiperrealidad... Como que te anestesia hacia la realidad, ¿no? Digamos que te atrofia la visión, te lo tienen que explicar masticado para que lo entiendas. Para que te impacte nuevamente, sí. Y eso de alguna manera hay que recuperarlo. De vez en cuando me encanta volver a los clásicos, precisamente por no tener ese carácter explícito. La siguiente situación sería qué difícil es razonar las cosas. Diríamos que a día de hoy el sentido común es el menos común de los sentidos. Diríamos que el entorno no ayuda. Vamos a ver qué situaciones nos confunden y hacen que haya una pérdida de la razón. Eso tiene que ver con hay una transformación de la realidad. Es decir, si hace un rato hablábamos de que el cine ha cambiado, la sociedad ha cambiado en cuanto a los contenidos artísticos, el confundir la realidad con la ficción en los contenidos que nos llegan de entretenimiento. Algo parecido pasa con el tiempo. ¿Cómo suceden los eventos? En el pasado queda claro que todo era lineal. La percepción del día, tus cosas cotidianas, te levantabas, desayunabas, hablabas con la gente, viajabas al lugar y de alguna manera tenías como una realidad en continuidad. A día de hoy vivimos en un zapping. Estamos con el móvil, con la tablet, con el ordenador, estamos con las redes sociales, con el YouTube, con las noticias. Y solo damos scroll. Sí, es deslizamos el dedo y es el como, infinito. Pero es que emocionalmente estás enchufado a cada una de ellas. Se dice en una de las nuevas filosofías modernas que el móvil ya es como una prótesis de nuestro cuerpo, que sin él ya no, como que nos sentimos como incompletos. Ya, pero fíjate que si analizamos lo que nos llega de forma simultánea, no hay conexión entre ellas. Estamos hablando con un amigo mientras me llega una noticia y escucho mi canción favorita. No hay una conexión entre ellas. Y eso de alguna manera genera una atrofia de entender que al no haber un vínculo percibimos la vida de forma aleatoria, de forma random. Y aceptamos esa falta de coherencia entre los estímulos que nos llegan, le quitamos valor o tendemos a quitarle valor al espíritu crítico. Si en la realidad la percibo de forma lineal y una cosa que sucede después de la otra no me cuadra, desarrollo un espíritu crítico y me planteo qué irregularidad hay para que no se dé. Un ejemplo sería un juguete, un mecano. Me acuerdo de pequeño que me regalaron un mecano y la única forma de construir un elemento, que puede ser una grúa, era seguir un orden en la colocación de las piezas. Eso de alguna manera te forma la lógica. Pero cuando yo cojo una aplicación, un videojuego y todo es random... No, y ahora, si por ejemplo te vuelcas a hacer algo práctico, primero miras el tutorial en YouTube. O si vas a comprar algo, miras si está viral o no. Exacto. Así ahora funciona. Y mientras tienes una conversación, mientras estás haciendo muchas cosas, ¿no?
Y en esto hay que sumar un elemento que quizás no somos conscientes, o por lo menos hemos perdido la sensibilidad de lo agresivo que resulta la sensibilidad, que es la publicidad. Uh-huh. La publicidad, para convencerte, para crear el deseo de comprar, maneja las emociones. Uh-huh. Y si bien en el pasado la publicidad era puntual, sabías que te encontrabas la publicidad en lugares muy concretos y que no era, digamos, extenso, ni abusivo, ni masivo, para mí quizás el lugar donde me hizo saltar las alertas de que era inesquivable la publicidad era en los aeropuertos. Total, un bombardeo. Cantidad de anuncios, cuando te sientas lo que tienes delante, el folleto que te dan para sobrevivir, al lado un anuncio. Y quieras o no, cada anuncio te pone como una cápsula emocional, ya lo aceptas, lo das por hecho y está normalizado. Y fíjate que esta mañana, cuando le daba vueltas de lo que íbamos a hablar hoy, me ha pasado una cosa muy curiosa que me ha dejado un poquito conmocionado. Cuéntanos. Quería escuchar un tema muy triste en el YouTube. Uh-huh. Es un tema muy triste que habla del bombardeo en la ciudad ucraniana de Kharkiv. De hecho, la canción se llama Kharkiv, es muy, muy emotivo, muy dramático. Y justo antes de, en el YouTube, escuchar esa canción, me sale un anuncio de un videojuego de guerra. Wow. Y yo digo, pues yo me estoy metiendo en la tesitura del drama de la guerra y me están anunciando el entretenimiento de matar a alguien. Wow. Aunque sea en ficción. Y yo pienso, pero qué desconexión. Se supone que alguna memoria inteligente... Si el algoritmo... Claro, prioriza el contenido, pero es que es muy random. Y lo fuerte es que no lo puedo esquivar. Lo que no puedo hacer es normalizar esta montaña rusa, porque al fin y al cabo te da la sensación de que la realidad es incongruente. Y me resisto a pensar que la realidad es incongruente. Total. Yo debo de construir un proyecto vital basado en gestionar lo que me rodea. Y para gestionarlo debo de entenderlo. Para entenderlo tengo que tener un espíritu crítico de lo que funciona y lo que no funciona. Y otro ámbito donde esto me he encontrado de una forma notable, muy acentuada, es yo como profesor de tecnología dedicada a la ingeniería del sonido, me resultaba muy fácil explicar la tecnología analógica porque la circuitería seguía una lógica. Uh-huh. Ahora te voy a hacer un tecnicismo, ¿eh? Supongo que algún ingeniero dirá, sí, eso yo sé lo que preparo. Es. Desde el conmutador de gain hasta el fader, pasando por los auxiliares, los puntos de inserción, aunque sean semi-normalizados, son tecnicismos, ya os he avisado. Para explicarlo es que el orden es el que hay. Y si algo falla, abres, ves la circuitería y localizas el problema. El drama lo tengo cuando tengo que explicarlo en el entorno digital. Uh-huh. Cuando se cuelga el ordenador, yo no sé por qué se ha colgado. Sí que me salen mensajes de enviárselo al fabricante, pero jamás me ha contestado el fabricante diciendo, oye, que ha fallado el ordenador por eso, sino que me viene error 518. Y claro, el 404 en internet, bueno... Yo me pongo cara de circunstancia a mis alumnos y digo, no sé si alguien sabe dónde está el problema, pero yo no lo sé. Sí, claro. Claro, eso de alguna manera estás normalizando la incongruencia. Y me da una sensación de impotencia porque no puedo saber cómo evitar esa situación. Simplemente cruzo los dedos y pienso que no se cuelgue el ordenador. Yo imagino que cada uno tendrá sus supersticiones, sí, ¿no? Claro. Algunos le hablan al ordenador, yo lo hago a veces. Bueno, le recrimino cosas. Pero es una forma como de hacer sostenible la incongruencia, evidentemente el sentido del humor, ¿no? Y a partir de ahí, el entender la forma de vida random nos puede provocar muchos desórdenes. Entonces, ¿cómo recuperar el espíritu crítico? ¿Cómo recuperar el proceso secuencial lógico? Que cuando tienes que hacer un trabajo es fundamental. Pues volviendo a la vida lineal. Volviendo a percibir la forma de vida lineal y dosificar el uso de los estímulos random. Es imposible pedir a la gente que evidentemente no vea internet, no vea las redes sociales, pero tal como dice el mito, el veneno está en la dosis. Correcto.
Es decir, nada es veneno. Es a partir de cierta dosis es veneno. Y todo en exceso es nocivo, ¿no? Exacto. Entonces, evidentemente, es absurdo que tú que me oyes a través de Internet, no te puedo pedir que te desconectes, sino que como mucho no te sobreexpongas, que esa es la clave, ¿no? Las conexiones del cerebro, la forma en la que trabaja el cerebro, me parece mágico. Y aquí tengo que hablar de la magia. El título del propio podcast nos sitúa la razón, la ciencia, el arte y la magia. Y alguien se pensará, ¿nos explicarán trucos de cartas? ¿Sacará un conejo de la chistera? Yo os voy a dar mi punto de vista de lo que para mí representa la magia. La magia me devuelve la esperanza. Porque entender la vida solo desde la razón es inasumible, porque el sueño de la razón crea monstruos. Te pesa. Para mí es inasumible. Insisto, la ciencia es maravillosa, la razón es maravillosa, pero solo la razón, solo la ciencia, yo personalmente no puedo con todo. Y de alguna manera la clave de la superación, la clave de evolucionar es la esperanza. Si a mí se me dice que las cosas son como son y jamás cambiarán, te da una sensación de sometimiento. Y los que somos sensibles y creativos necesitamos oportunidades para crecer, para crear, y la esperanza es el punto de partida. Correcto. Para mí la magia es esperanza. Es decir, cuando de pequeño vi que un mago sacaba una moneda de la oreja de alguien, pensé, ¡wow! No estoy atado a las leyes de la física. Por un instante parecía que la física nos daba libertad, nos daba esperanza de poder volar, de poder soñar, de poder no estar sometidos a la terrible ley de la gravedad. Evidentemente no podemos hacer de eso un todo, no podemos pretender siempre no podemos estar abstraídos de esas leyes de la física, pero que de vez en cuando nos den un pequeño paréntesis, una pequeña licencia para no estar sometidos, ese es el poder de la magia. Ese es el poder de la sugestión, es el poder de transformar las cosas, de evolucionar y de alguna manera crear una realidad evolutiva. Pero vamos a ver quién nos da pautas de cómo trabaja el cerebro, cómo trabaja la percepción. Y un punto de partida es Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung fue uno de los mejores psiquiatras de todos los tiempos. Era coetáneo de Freud, pionero de la psicología profunda, enmarcado en ella sus nociones sobre interpretación de los sueños, filosofía, arte, mitología, religión, antropología, alquimia. Fíjate que algunas palabras parecían proscritas en el entorno de la ciencia, pero afortunadamente la ciencia obra como un organismo vivo, va creciendo, va dando respuesta y de alguna manera también nos da dando esperanzas. Pues resulta que Carl Jung lo podemos llamar psicólogo positivo y filósofo. Sí, así es. En cualquier neurosis o depresión, él vio un impulso para la expansión de la conciencia. Vaya esperanza. Mira que a veces yo a los artistas que me vienen tristes y deprimidos les digo, wow, ahora es el momento para que hagas canciones. Es decir, es una oportunidad. Pero claro, yo era un poquito egoísta porque lo veía desde el punto de vista de yo como productor a ver cómo exprimo al artista, que en verdad no es exprimirlo, es lograr que sea creativo. Potencializar y esa emoción, ¿no? Claro, pero a mí me da una esperanza tremenda que esas cosas que puedan parecer irregularidades, lo que en verdad están es expandiendo la conciencia. Es que son emociones, somos humanos. Y esto más adelante, cuando empecemos a hablar de física cuántica y hablemos de conciencia, ampliar la conciencia amplía el universo.
amplía las posibilidades. Y eso es uno de los pilares de la fuerza del poder transformador, de la creatividad, de la sensibilidad, de la visión. Y a partir de ahí hay frases que iremos aquí evocando en diferentes capítulos de Jung, porque ya también os adelanto que él habla del subconsciente colectivo, y ese para mí, como profesional de la música, es el secreto. Yo, para lograr que una canción emocione a gente muy dispar, debo de tener presente el subconsciente colectivo. Es decir, ¿por qué esta canción les va a sonar triste? ¿Por qué les va a dar miedo? ¿Por qué les va a dar esperanza? Si no tengo presente ese subconsciente colectivo, yo no puedo tomar decisiones sobre los contenidos artísticos. Por eso bucear en ese universo de Jung y del subconsciente colectivo, para mí es la herramienta más básica para hacer música y, por extensión, hacer pintura, hacer teatro, hacer literatura. Es el poder de la representación. Y voy a soltar una frase de Carl Jung que nos puede ayudar a entender cosas como: no retengas a quien te aleja de ti, porque así no llegará quien desea acercarse. Te voy a decir otra. Tu visión se hará más clara solamente cuando mires dentro del corazón. Aquel que se mira afuera sueña. Quien mira en su interior despierta. Magistral. A mí la que más me gusta es cuando nos expuso que la soledad no llega por no tener personas a tu alrededor, sino por no poder comunicar las cosas que te parecen importantes a ti, o por mantener ciertos puntos de vista que otros consideran inadmisibles. Claro, y ahí cuando uno dice, tengo tantos amigos en las redes sociales, dice, ya, pero realmente... ¿Cuántos tienes? Los cuentas con la mano. Ellos entienden la profundidad de lo que tú sientes, que no siempre se hace con palabras. Cuando hay una conexión de complicidad muy fuerte, es que hay sentimientos que las palabras no son capaces de reflejar, pero si hay esa conexión, esa complicidad, es lo que te hace realmente sentirte acompañado. ¿De qué me sirve aparentemente tener 1000 amigos? O seguidores. O seguidores son incapaces de entender lo más profundo de lo que estoy sintiendo. Una muy cortita. Aquello a lo que te resistes, persiste. Correcto, sí. De manera que uno ya pone en valor la constancia, pone en valor el compromiso, el lograr los objetivos, la esperanza, la fe, evitar siempre el cortoplacismo. Pues aquí Jung también hace una comparación muy elegante. Dice que la depresión es como una señora de negro. Si llega, no la expulses. Más bien invítala como un comensal a su mesa y escucha lo que tiene que decir. Esto, un artista, si lo entiende, es que puede sacar un provecho increíble. Es una oportunidad. Ese lado oscuro, esa cosa que evidentemente no tenemos que caer, ya que estamos, lo que dice, invítala y sácale algo. A mí me recuerda una frase que me dijo Leopoldo María Panero, me dejó en estado de shock, porque me la dejó así en vivo directamente, y me dijo, no te burles de la locura, porque solo ella sabe de ti. Yo me quedé parado y dije, wow, la locura es capaz de entender lo más profundo de mí. Igual me tengo que acercar un poquito a ella con respeto para ver de qué soy capaz de averiguar de mí mismo. Te voy a decir otra que antes que hablábamos de magia, hablamos de esperanza, yo creo que lo puedo vincular. Y Jung dice, mágico es simplemente otra palabra para definir el alma. ¡Wow! ¡Qué profundo! Ya cuando uno intenta entender que la magia no solo es una esperanza, sino que es algo que apela al alma, apela a aquello que trasciende a lo meramente físico. También podemos encontrar en este repertorio de frases: de una manera u otra somos parte de una sola mente que todo lo que abarca
es un único gran hombre. Qué forma de entender la existencia, de entender la pertenencia a lo que somos, ese vínculo con la naturaleza que arrastramos y que realmente es nuestro nexo, es nuestro punto de conexión. Vayamos un poquito más al presente porque, claro, yo nos queda unas décadas, un tiempo un poquito atrás. Y repesqué una entrevista que hicieron a Ana Ibáñez, que es ingeniera superior química, y me llamó la atención que ella dice que es entrenadora del cerebro. Wow, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a ver qué es lo que ella nos propone, a una serie de preguntas. Y la primera pregunta es acerca de, claro, porque ella como es una investigadora científica del comportamiento magnético eléctrico del cerebro, esto es científico puro y duro, pero fíjate cómo ella lo vincula a esta parte más de esperanza, de pensar de que todo no solo es la parte más material. Y se le pregunta acerca de ella qué es lo que entiende por energía vital. Nuestro nivel de vibración. Somos seres electromagnéticos, es decir, desprendemos y absorbemos energía y la energía vital es el tono de la vibración. ¿Qué es lo que ella entiende por tono? Sí, según ella nos cuenta que si tu energía vital es alta, positiva y optimista, sea como sea la energía que recibes, eres capaz de transformarla en algo positivo. Si la tienes baja, te ves afectada por lo que ocurre a tu alrededor. Somos seres radiantes, pero no somos seres conscientes de que nos fusionamos a un nivel energético con lo que nos ocurre. A la hora de tomar decisiones de cómo ha de sonar una canción, técnicamente la gente te habla de las mezclas, del mastering, de los ecualizadores, de los excitadores. Yo contemplo la naturaleza para entender la realidad y aquí me aparece un fenómeno que es muy, muy peculiar, que es el efecto Doppler. El efecto Doppler, para alguien que haya estudiado sonido, incluso ciencia, tiene que ver en cómo percibimos las cosas en movimiento. El ejemplo típico que se dice del efecto Doppler es la ambulancia. Que pasa de agudo a grave porque al acercarse la ambulancia, la fuente del sonido, te llegan ante las frecuencias agudas, por eso oyes la sirena más aguda, y cuando te supera y se aleja, como viajan más lentas las frecuencias graves por una cuestión de longitud de onda, te da la sensación de que cambia el tono. Pero resulta que el efecto Doppler también ocurre más allá de los rangos propios del sonido, los rangos de las vibraciones, de los ciclos, y si nos desplazamos al rango de la luz, el efecto Doppler es lo que utilizan los científicos, los astrónomos, para averiguar si un elemento, un planeta, una estrella, se aleja o se acerca. Si deriva el efecto Doppler al infrarrojo o si deriva al ultravioleta, el infrarrojo es que se está alejando, que es baja frecuencia, y el ultravioleta, que es alta frecuencia, se acerca. Pues ¿te puedes creer que eso afecta en nuestra percepción de los momentos? Fíjate, te voy a hablar de la luz y del sonido. El sonido agudo, el sonido de alta frecuencia, es el sonido de la mañana. Es el sonido de la activación, el acercarse, el que van a ocurrir los acontecimientos. Levántate, sí. Te activas. El infrarrojo es el color o la situación del relax del descanso. Tú vas, por ejemplo, en el modo nocturno en el avión y hay luces rojas, en el cine hay unas luces rojas, en los hoteles a la hora de dormir ponen unas luces rojas, y los médicos dicen que es malo que veamos las pantallas del móvil antes de dormir porque hay un exceso de luz azul cercana al ultravioleta y que eso hace que nos activemos. Pero es que también ese vínculo entre alta frecuencia y baja frecuencia lo encontramos en la naturaleza, en los sonidos. Los pájaros por la mañana cantan en agudo. El pájaro en la noche canta en grave. El búho, sí. es en grave. Es decir, la naturaleza entiende que el ciclo de arranque, el ciclo vital del día en alta frecuencia nos activa
y en baja frecuencia... Nos invita ya a descansar. Pues yo esto lo tengo en cuenta a la hora de tomar decisiones del sonido. Si es un sonido activo que te ha de estimular, pongo en valor las frecuencias agudas, pero es un tipo de registro más de chill, más de relax, tienes que bajar la frecuencia de una manera tremenda. Pero ¿sabes por qué ocurre esto? Cuéntame. Por cómo gira la Tierra. Wow. Al girar la Tierra, por la mañana, el sol de la mañana tiene más ultravioletas y la puesta de sol tiene más infrarrojos, porque al girar la Tierra en relación al sol, cuando amanece la luz se acerca, pero cuando atardece la luz se aleja. Claro. Y de alguna manera nosotros, durante miles y miles y miles de años, esa información se guarda a la hora de entender cuáles son tus ritmos vitales, el ritmo vital. Cuando estás en alta frecuencia, pues de alguna manera te activas, y cuando estás en baja frecuencia... Y fíjate cómo Ana, esta que estamos leyendo la entrevista, nos está hablando precisamente de cómo se comporta el cerebro teniendo en cuenta estos tonos. Y luego, claro, ya averiguamos que la vibración de nuestros electrones genera un campo magnético. Yo estoy sorprendido. Así es, Charlie. Según ella, las neuronas, cuando hablan unas con otras, emiten impulsos eléctricos. Esa suma de impulsos forman unas ondas cerebrales, y los niveles de esa energía cerebral es la que determina que tú estás relajado o estás ansioso. Claro, ves cómo nuestras emociones son reflejo de esa alta frecuencia, esa baja frecuencia. Es física pura. Y hay que ver el cerebro cómo tiene que manejar impulsos que entre ellos son totalmente opuestos. Ya retomando un poquito lo que hablábamos antes, de esas cosas que parecen no coherentes, el cerebro lo tiene que resolver de alguna manera. Entonces, ella cómo entiende el cerebro, cómo se comporta con situaciones opuestas. Sí, deber y placer, amor y odio, son emociones completamente opuestas. Pero según ella, el cerebro está programado para encontrar la homeostasis, que es el equilibrio entre dos extremos. Hay que enseñarle a... Cuando nos habla de ejercitar el cerebro, el exponerla a situaciones que son como contradictorias entre ellas, es una forma de entrenar el cerebro. Ahí me viene la frase esa de que el cerebro es como un músculo y hay que ir a entrenarlo. Y vamos a intentar encontrar el vínculo del corazón, si realmente también el corazón emana energía, porque claro, cuando uno está enamorado, percibe, o cuando tiene una emoción muy fuerte, parece... O cuando vas al cardiólogo. Claro, eso es la parte, digamos, más analítica, ¿no? Y uno no sabe si es fantasía, esa sensación de energía que contiene el corazón, pero ¿qué es lo que nos dice Ana? Sí, ella nos dice que sí, y que es 50 veces mayor que la que emana el cerebro. El campo electromagnético es algo que se puede medir, y esa energía del corazón tiene consecuencias. Me dejas muy tranquilo, Jenny, porque yo pensaba que era un delirio. O sea, cuando me ponía la mano en el corazón y yo notaba algo, resulta que hay también cosas que pueden alcanzar las magnitudes de todo esto. Y hay que ver de qué tipo, porque Ana nos dice que, bueno, que podemos verlo, que tantas sensaciones emocionales pueden ser de diferentes tipos. Sí, según ella, si tú transmites un sentimiento negativo, estás afectando a la persona que tienes enfrente. Y esa es la razón por la que a veces estás con estas personas que hacen que te sientas bien, otras que, bueno... Que te chupa la energía. Exacto. Es lo que llaman vampiros energéticos. O sea, no es algo de las novelas de terror, ¿no? Sino que tiene una base científica, y yo creo que de forma cotidiana lo sentimos. Y yo creo que ponemos en valor el carisma. Esa persona que parece que no le afectan las cosas malas, que está siempre como optimista, y eso yo digo que tiene como un efecto gravitatorio, te acercas a ellas, ¿no? Ese magnetismo. Total. Y que de alguna manera es como el carisma, esto ya en el ámbito artístico me toca explicar, que el carisma es esa persona que ante una situación anómala parece que no le afecta. Se tropieza, se cae, pero en ningún momento tienes la sensación de que hace el ridículo. A mí me supone hacer ejercicios para superar problemas de confianza y de alguna manera parecer que no te afectan las cosas. Mira, te voy a decir un truco que no se entere mucha gente, porque luego miran, te pillaba el truco. Resulta que a veces antes de una conferencia, antes de una clase compleja, ante una audiencia complicada,
uno piensa, vaya, y si hago el ridículo, ¿sabes lo que opto? Por hacer yo el ridículo de forma intencionada. Y lo primero que hago es, al entrar, tropiezo. Pero tropiezo porque quiero. Intencionadamente. Y sé cómo caer, y sé cómo que se me caigan las hojas, y a partir de ahí pienso, la cosa solo puede mejorar. Claro. Pero todo ha ocurrido porque yo he querido. Otra era, lo que pasa es que esa procuro hacerlo menos, salir con la bragueta abierta. Okay. Pero porque yo quiero. Y luego decir, ay, me la dejo abierta y te la subos. Si no hubieras querido, tierra trágame. Ya que va a pasar algo malo, por lo menos que ocurra porque yo quiero. El amor tiene un poder dentro de la ciencia. Claro que sí, ella nos dice que el amor es lo que nos hace sobrevivir como especie. O sea, mira qué poderoso. Y es una fuerza absoluta a escala fisiológica y cerebral. Wow. Hay dos grandes fuerzas, según ella, el amor y el miedo. Es verdad, o sea, ¿qué palabras con esa fuerza te hacen mover o te hacen bloquear? Yo creo que todos ahí estaremos de acuerdo y vamos a ver qué nos dice Ana acerca del miedo. Nos cuenta que necesitamos que nuestro cerebro sienta miedo para protegernos, pero también que se sienta amor para ilusionarnos, Claro. darnos ese empuje de energía. Así que si quieres elevar tu energía vital, tienes que fabricar más amor hacia ti y hacia los demás. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Qué es lo que nos propone hacer Ana? Bueno, ya nos dice que, primero que todo, hablándonos muy bien, siendo muy amables con nosotros mismos y siendo consciente de lo bueno que tú tienes, y si no lo sabes, pregunta alrededor, ¿qué te gusta de mí? Y hay que hacer actos de amor gratuitos para que nuestro corazón genere más electromagnetismo. Es fundamental, hay que verbalizar el amor. No podemos estar convencidos de que queremos mucho a alguien, pero hay que decírselo. Eso de pensar, bueno, yo lo quiero y ya por sentirlo ya es suficiente, no. Verbalizarlo me recuerda mucho lo que decía aquel escritor de que para que las cosas existan se ha de manifestar. Y él ponía como ejemplo la nada. Si no experimentas la nada, realmente no existe la nada. Y mira qué incongruencia, porque realmente la nada no es existir. Pero si no percibo que me falta algo, realmente no me está faltando. Exacto. Y es una manera como de manifestarse. Ya que ella se dedica a entrenar el cerebro y cómo se comporta, ¿cómo podemos trabajar la energía según su visión? Según Ana, nos aconseja que utilicemos el cuerpo y los pensamientos para cambiar estados energéticos, provocando que cambies estados emocionales. Ponme algún ejemplo, a ver si nos pone algún ejemplo. Bueno, ella nos dice que si estás triste, utiliza posturas abiertas y busca imágenes de ligereza. Baila, habla con otros, camina ligero. Así afectamos a la energía y a los estados de ánimo. Vamos a meternos en un terreno un poquito más oscuro, más pantanoso, pero yo creo que es necesario. ¿Y qué nos dice acerca del miedo? Pues nos dice que hay dos grandes miedos. Miedo a no ser suficiente y temor a que no nos quieran. Esa es la base del estrés. El miedo es un producto mental que viene de forma de pensamiento y posteriormente se somatiza en síntomas físicos. Wow. Pues la verdad es que ayuda mucho a entenderlo porque el miedo bloquea. Fíjate que antes lo que te comentaba del truco que tenía yo en las conferencias era para que el miedo a hacer el ridículo no me bloqueara, pudiera proyectar las cosas. Y ahora aparentemente también enferma, según Ana. Claro, es negativo físicamente. ¿Y cómo lo podemos desmontar? Según la investigación, nos cuenta que con objetivos concretos, diciéndole a tu cerebro que no hay nada que temer y visualizando que aquello que te asusta acabará bien. Así alteras tus ondas de frecuencia. Quien más, quien menos, esa sombra del miedo, ese temor, nos provoca una tremenda ansiedad. Yo supongo que Ana también estará en la línea de que la ansiedad está vinculada al miedo. Según lo que ella nos aborda en su investigación, es una manera que tiene el cerebro de decir que está muerto de miedo desde hace mucho tiempo. Y bueno, tenemos que entender que este es un producto de la mente, no hay que creérselo y hay que desviar el foco de la atención. Eso la verdad es que libera mucha presión, porque yo creo que quien más, quien menos en la vida moderna ha sentido la ansiedad
Y el hecho de saber que realmente es un producto de nuestro cerebro está en nuestras manos, cómo gestionamos la ansiedad. Y me imagino que la ansiedad es una acumulación de estrés. Completamente, y acaba surcando un camino neuronal que te lleva allí. Hay que enseñarle al cerebro otro camino neuronal. O sea que es como un ejercicio. Hay como una ruta equivocada que nos lleva a la ansiedad, y si somos capaces de cambiar esa lógica, esa secuencia del pensamiento y lo derivamos hacia el otro lado, la verdad es que... puede llevarnos a otra ruta. Yo investigando, mira, te voy a contar un pequeño secreto, me da un poquito de vergüenza contarlo. Cuéntanos. Yo tengo vértigo. Es una forma que tiene el cerebro de miedo, y el hecho de que yo tenga que ir a un lugar de altura ya me somete a un estrés, a una ansiedad. Y recuerdo una vez que tenía que visitar una pirámide en México y tenía que subir muy alto, y digo, wow, qué mal lo voy a pasar, porque sabes que son unas escaleras que es inevitable, pues los que tenemos vértigo, pues no sentir esa ansiedad o esa angustia. Y claro, iba con personas que me interesaba no desbordarme, y me puse a leer qué puedo hacer yo para compensar. Y encontré una cosa científica que decía que la parte del cerebro que gestionaba el estrés, la ansiedad por el vértigo, es la misma que gestiona el deseo sexual. Wow. Y no puede hacer las dos cosas a la vez. Encontré la solución. Es pensar, no voy a decirlo en voz alta, pensar en cosas sexuales mientras subí la pirámide, y no tuve nada de vértigo, ni de miedo, y ningún tipo de inseguridad. Es decir, esto que me acabas de contar de que Ana nos plantea otra ruta, de alguna manera, claro, de alguna manera es como una solución a solventarlo. De alguna forma, las emociones nos invaden, y me llama la atención lo que ella dice acerca de que viene de nuestro inconsciente. Todos somos una montaña rusa emocional, doy fe, especialmente los que somos artistas. Pero tenemos que poner atención en qué emoción anida en nosotros. Y si es dañina, cambiarla. Porque los estados emocionales determinan cómo vivimos. La calidad de la vida depende de dónde centras tu atención. Yo creo que esto es una orientación que me ayuda muchísimo. Son pautas para entrenarse. Ella nos dice o nos propone: resérvese, por atareado que esté, momentos al día de placer, para demostrarle a su cerebro que le puede dar descanso y placer aunque esté rodeado de exigencias. Es decir, es como un truco de equilibrio emocional, y es como establecer un diálogo con nosotros mismos, ¿no? No tenemos que renunciar. No, una pausa siempre. Tenemos que tener psicología con nosotros mismos. Y eso nos propone pues como algún tipo de esfuerzo. Y no sé si nos dice algo Ana en este sentido. Sí, ella nos dice que mejor no. El cerebro funciona con un equilibrio entre el deber y el placer. Se expande cuando disfrutamos y nos ilusionamos. Lo bueno nace de cerebros esforzados, pero lo brillante nace de cerebros libres. Wow, eso realmente a mí me da muchas pautas para realmente poner en valor cosas cotidianas, cosas que encontramos en nuestro interior, y que el resultado siempre resultará positivo. ¿Qué tan libre es tu cerebro, Charlie? Estamos en ello, lo estoy liberando, y la magia, el arte y de alguna manera la ciencia me está liberando. Hemos escuchado los temas del proyecto artístico Canto del Dragón, los temas La Danza del Mago, Jungle Fly, Invocation, El Vuelo del Amor, Serpent. Puedes escucharlos en el playlist de Chicago Way Records en Spotify.